El mol y número de Avogadro. En este video vamos a introducir al concepto de el mol y a conocer cuál es el número de Avogadro. Entonces, bueno, vamos a ver. Un mol como tal lo podemos definir o lo podemos ver como un número. El número es 6.02 por 10 a la 23. Esto es una cantidad de sustancia que se encuentra dentro, pues, de un sistema o de un elemento. También este precisamente es conocido, este número que tenemos aquí, es conocido como el famoso número de Avogadro. Ahora, ¿cómo definiríamos un mol? Bueno, aquí tenemos la definición concreta del mol. Nos dice, es la cantidad de sustancia en un sistema que contiene tantas entidades elementales. Y voy a hacer paréntesis aquí con tantas. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, eso nos quiere decir que es la cantidad dentro de un elemento, para en términos de química, de ese mismo elemento de sustancia, cuántas o tantas entidades elementales se refiere a lo que vienen siendo átomos, electrones, protones, etcétera. O sea, todo ese tipo de elementos que se encuentran dentro de él. Entonces, ¿qué quiere decir el mol? El mol es una unidad de medida o una cantidad que nos dice cuántas entidades pequeñas existen dentro de un elemento. Y ya vimos que esas entidades son muy elementales, como lo que pueden ser átomos, electrones, etcétera. Todo tipo de iones. Ahora, la definición del mol, si bien la podemos ver así, también la podemos enfocar en base a que esta misma definición de mol nos dice que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, podemos ya ver que hay una relación entre la medida mol y la cantidad de cosas que existen dentro de una sustancia. Y esas cosas son nuestros átomos. Ahora, si nosotros tomamos un ejemplo muy claro, como puede ser el ejemplo para el carbono, podemos entender que un mol o un mol de carbono, vamos a llamarlo así, de carbono 12, se llama carbono 12 porque su masa atómica precisamente es 12. Entonces vamos a ver un mol de carbono 12 está en 12 gramos de carbono. Y esto nos damos cuenta si vamos a la tabla periódica e identificamos el carbono, el isótopo carbono 12, nos damos cuenta que la masa del carbono pues es 12 gramos. Ahora, aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora también podemos verlo así, que en 12 gramos existe, ¿cuánto equivale el mol? 6.02 por 10 a la 23 átomos en 12 gramos de carbono. Es decir, todos estos átomos del elemento carbono, como tal, dan una masa atómica de 12 gramos. Entonces, otra manera de verlo es verlo de la siguiente forma. Es un mol existe, o mejor dicho, es un gramo, es igual a un mol de una unidad de masa atómica. Un mol o un mol de unidad de masa atómica. ¿Cómo ponemos esto? Bueno, lo ponemos así, de UMA. Entonces, a grandes rasgos, para entender el concepto del mol y para ver cómo nos va a servir, va a ser una equivalencia que nos va a pasar del mundo atómico hacia nuestras unidades en gramos, que son las que más utilizamos en nuestro mundo real. Entonces podemos verlo de esta forma. Ya sabemos que como tal es un gramo de 6.02 por 10 a la 23 átomos de unidades de masa atómica. Entonces, bueno, para entender esto un poquito más claro, vamos a pasar a algunos ejemplos donde analizaremos en distintos elementos cómo se relaciona el mol con su unidad de masa atómica. Vamos a considerar primero un elemento muy básico que es el hidrógeno. Entonces, ¿cómo relacionamos el mol de hidrógeno con sus unidades de masa atómica? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a poner que un mol de, en este caso, hidrógeno, nuestro hidrógeno, elemento H, es igual a ¿cuánto? Para eso nos tenemos que ir a la masa atómica del hidrógeno. Si nos damos cuenta, la masa atómica del hidrógeno es un gramo. Entonces, tenemos ahí la equivalencia. Un gramo de hidrógeno equivale a un mol de hidrógeno, puesto que son un mol en toda esta cantidad de unidades de masa atómica del hidrógeno. Ahora, vamos, ¿qué pasa si analizamos de manera general
para cualquier otro elemento dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a tomar ahora otro elemento. ¿Cuál nos agrada? El aluminio. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, exactamente. Vamos a hacerlo para el aluminio. Entonces vamos a poner aquí un mol de aluminio. ¿A cuántas unidades de masa atómica le va a corresponder? Esto le va a corresponder si nos vamos a la tabla periódica e identificamos el aluminio. Nos damos cuenta que el aluminio tiene una unidad de masa atómica de 26.98, lo cual se puede abreviar. El aluminio 26.98 lo podemos abreviar a 27. Usualmente se le llama isótopo de aluminio 27 y esto es igual a 27 gramos de aluminio. Ahí está. Vamos entendiendo un poquito más el concepto. ¿Qué pasa si tomamos otro? Por ejemplo, vámonos al silicio. Entonces, vamos a poner aquí un mol del elemento silicio. ¿A cuántas unidades de masa atómica corresponden? Vamos a la tabla periódica e identificamos que lo que es la masa atómica del silicio equivale a 28.08. Entonces, 28.08 se puede redondear a 28. Para el isótopo silicio 28 tenemos 28 gramos de silicio. Y ahí está. Aquí lo vemos. Un mol de silicio equivale a 28 gramos de silicio. Y así sucesivamente podemos ir haciendo para cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí el otro elemento de la tabla periódica. Tenemos el cobalto. Sería un mol de cobalto. Es más, vamos a aumentarlo. Vamos a hacer ahora para dos moles. ¿Qué pasa si yo quiero aquí poner 2 moles, ahora una equivalencia, de otro elemento? Y vamos a agarrar al boro. Me agarra el boro, me agrada el boro, vamos a ver. ¿Cuál es el isótopo del boro? Bueno, el boro está marcado como 10.81. Lo podemos redondear a 11. Entonces, 2 moles de boro 11, ¿cuánto equivale en unidades de masa atómica? Si un mol de boro 11 equivale a 11 gramos, entonces 2 moles equivaldrán a 2 por 11, 22 gramos de boro. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un poquito más? 4 moles de otro elemento muy conocido, 4 moles de oxígeno. Entonces, vamos a la tabla periódica, nos damos cuenta que el oxígeno, el isótopo del oxígeno, es aproximadamente 16. Entonces, 4 moles de oxígeno, ¿cuánto sería un mol de oxígeno? Un mol de oxígeno equivale a 16 unidades de masa atómica. Entonces, 4 moles sería 4 por 16. Y esto nos daría 64 gramos de oxígeno. Y ahí nos damos cuenta exactamente para qué nos está sirviendo el mol. Recordar que el mol también se relaciona con el número de Avogadro. 6.02 por 10 a la 23 átomos de este elemento pesan o dan la cantidad, bueno, no tanto el peso, sino dan la cantidad de estas unidades en gramos. ¿Qué pasa si quiero hacer algo más grande? Por ejemplo, 10 moles. 10 moles y me voy a ir a un elemento de la tabla periódica que esté identificado. Vamos con, ¿qué nos parece? El aluminio. ¿Cuánto equivale el aluminio? Me parece que equivale a 27, el aluminio si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos a poner 10 moles del aluminio, que es 27. Ah, pues acá lo tenemos ya, de hecho. Entonces vamos a poner 10 moles de aluminio 27. ¿A cuánto equivale? Muy fácil, la cantidad de moles la multiplicamos por la cantidad de unidades de masa atómica. Entonces me daría 270 gramos de aluminio. Y ahí está. Tenemos aquí nuestra relación que nos va a servir precisamente para lo que es la estequiometría. La estequiometría química la vamos a orientar en base a los moles y vamos a tener que utilizar la relación de los moles con la relación de las unidades de masa atómica. Y bien, hasta aquí llegamos en este video. Sigan continuando con la serie de videos que estamos programando de química básica. Si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.
accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, bueno, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.